Señor presidente, ¿tuvieron ustedes conocimiento previo de los hechos que ahora se investigan o actuaron únicamente una vez que se hicieron públicos? Gracias. Yo, señoría, en fin, le puedo hablar por mi persona, lo que a mí me consta. Yo, desde luego, no tenía conocimiento de estas prácticas. Y mire que lo lamento, porque efectivamente este es un gobierno, como he dicho siempre, limpio, que ha actuado siempre con la máxima ejemplaridad. Y ahí están también las decisiones tan drásticas que se han tomado, precisamente demostrando nuestra autonomía ante supuestos casos de corrupción que hoy están siendo investigados, en este caso, por la justicia. Permítame que cambie de tema. En relación con las primarias en las que usted fue elegido secretario general del PSOE, me gustaría preguntar una serie de cuestiones sobre ellas. Se ha publicado muchísimas cosas, una cosa y la contraria. ¿Usted se reafirma en que aquellas primarias fueron limpias? Sin duda alguna. ¿Cómo se financiaron sus primarias en concreto? Bueno, como saben ustedes, yo salí de la Secretaría General del Partido Socialista por defender una posición política determinada, que era el negar la investidura a una persona que en efecto posteriormente la Audiencia Nacional ratificó con una sentencia que era el responsable de toda esa corrupción sistémica, no solamente en su organización, sino en todos los niveles de la Administración. No lo digo yo, lo dice esa sentencia de la Audiencia Nacional. Y nosotros, pues la gente que me apoyó en esa candidatura a la vuelta a la Secretaría General en el año 2016, pues lo hicimos a través de una asociación sin ánimo de lucro que se llamaba, o se llamó, porque ya no existe, Bancal de Rosas. Esa asociación fue una asociación que se dio de alta en el Ministerio del Interior. Fue una asociación cuyo objetivo era animar a la participación de la militancia en ese proceso de primarias a la Secretaría General. Fue una asociación que cumplió con todas sus obligaciones fiscales y, por supuesto, también respetó, como no podía ser de otra manera, la norma de protección de datos que ampara y vigila la Agencia de Protección de Datos. En su libro Manual de Resistencia, usted menciona que fue Koldo quien custodió aquellos avales. ¿Por qué él y no otra persona? Bueno, fue una decisión que no recuerdo ahora mismo quién tomó, no la tomé yo, pero se decidió que fuera Koldo García y no hay mucho más que añadir. Sí, porque efectivamente ha aparecido alguna conversación, ¿no?, de si ha habido dos votos que se pusieron en una urna de una determinada agrupación de un pequeño municipio de Navarra. Simplemente quiero recordar, porque también es cierto que son procesos de primarias distintos. Este último se refiere a mi primer proceso de primarias en el año 2014 y no el del año 2017. Ese proceso de primarias lo gané por 17.000 votos de diferencia, señoría. Lo que quiero decirle con esto es que, efectivamente, los procesos de primarias, de democracia interna en mi organización, son absolutamente garantistas, son limpios y, además, no han sido nunca deslegitimados por ninguno de los, compañeros que legítimamente han concurrido a esos procesos de primarias. Vuelvo a cambiar de tema, señor presidente, y ahora le voy a hacer una serie de preguntas sobre el señor de Aldama. ¿Cómo lo conoció y cuál era su relación con él? No recuerdo cómo le conocí, seguro que le conocí en algún contexto, que apareció en el mitin del Partido Socialista o a lo mejor porque aparecieron también las fotos del cumpleaños de José Luis Ábalos, su 60 aniversario. Lo que sí que le puedo garantizar es que yo con el señor Aldama no he tenido ninguna relación, absolutamente ninguna. ¿Y usted da crédito a las declaraciones del propio de Aldama en las que aseguró que el señor Ábalos y Koldo recibieron grandes sumas de dinero por la compraventa de mascarillas? No me corresponde a mí, yo creo que corresponde a la justicia dirimir estas cuestiones. Lo que sí que me llama la atención por parte de la derecha, y cuando digo la derecha no solamente hablo de la política, sino también la mediática, es que, por ejemplo, este último verano hemos conocido algunas conversaciones grabadas también por Koldo García, en las que Aldama decía que mi mujer nada había tenido que ver con el rescate de Europa. Y, en cambio, este tipo de declaraciones no tienen ningún crédito para la derecha, ni política, ni mediática, ni tertuliana, que hay mucha, por cierto. Y, en cambio, cuando lanzan falsas acusaciones, en este caso el señor Aldama,
pues las vemos en las portadas, o incluso, para vergüenza de esos medios de comunicación públicos, pues también siendo entrevistados por algunos medios de comunicación públicos. Y luego dicen que hay otros medios de comunicación públicos que en fin, que no hacen su trabajo. Bueno, pues hay medios de comunicación públicos que hacen su trabajo correctamente, de respetar la pluralidad, de informarse y contrastar esa información, y otros, en cambio, pues que forman parte, como es el caso de Telemadrid, de la máquina del fango que ha puesto en marcha el Partido Popular. E insisto, ¿qué diría el Partido Popular si mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por un contrato que se dio directamente de la Comunidad de Madrid de 1,5 millones de euros o 1,3 millones de euros, precisamente para la contratación de mascarillas en el momento más difícil de la pandemia? Probablemente los senadores y senadoras del Partido Popular deberían recordar qué es lo que dijo Pablo Casado entonces y qué es lo que hizo el Partido Popular, que no fue pedirle cuentas a la señora Ayuso, sino exigirle las responsabilidades al señor Casado, quitarlo y poner, pues en fin, al amigo del narco, a Alberto Núñez Feijóo, al frente del Partido Popular. Permítame terminar este apartado antes de pasar a otro tema, haciendo una última pregunta sobre el señor de Aldama, o sobre esta cuestión, que creo que es lógica atendiendo a las anteriores. ¿Se ha financiado el PSOE con la denominada mordidas de este y otros casos? Nosotros, señoría, cumplimos con la ley. Lo he dicho antes, el 75% de los ingresos del Partido Socialista, por ejemplo, en el año 2024, corresponden a los recursos públicos, subvenciones por gastos electorales, gastos de funcionamiento, aportaciones de los grupos institucionales, subvenciones por resultados y envíos electorales, el 25% cuotas de afiliados y aportaciones de los cargos públicos. Y simplemente para que nos hagamos una idea, ese mismo año, en el año 2024, menos del 0,2% de nuestros ingresos procedieron de o bien donaciones o legados. Esto no ocurre en la derecha y, por supuesto, mucho menos en la ultraderecha, donde las donaciones, por supuesto, son bastante comunes e importantes. Y simplemente añadir a ello que, por supuesto, nosotros tenemos dos filtros, el del Tribunal de Cuentas y también el de una auditoría externa que encargamos voluntariamente a un tercero, y recordar que la Comisión Nacional de Transparencia señala al Partido Socialista como el gran partido más transparente y que rinde cuentas del sistema político español, muy por encima del Partido Popular y de Vox. Voy a volver a cambiar de tema, voy a pasar ya al último tema, antes de ceder la palabra a mi compañero, el senador Joan Queralt. Una serie de preguntas sobre Leire Díez, en la misma línea. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Mire, señoría, que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. ¿Y ese famoso pendrive que entregó en Ferraz, qué contenía? ¿A quién se lo dio? Nosotros, señoría, lo que hicimos con ese pendrive fue inmediatamente ponerlo en manos de la Fiscalía, y ahora mismo está subjúdice, y veremos exactamente cuál es el recorrido que tiene. Es verdad que se ha rumoreado, pero yo no tengo información al respecto, señoría, en el que, bueno, pues entre esa información, pues también está el objeto de espionaje al que yo fui sometido y mi familia, nada más tomar la responsabilidad de secretario general del Partido Socialista. Pero, insisto, no tengo información al respecto más allá de lo que veo en los medios de comunicación y, por tanto, pues no puedo responderle más que con esa suposición. ¿Y sabe usted dónde se encuentra actualmente ese pendrive? Pues entiendo que está en la Fiscalía, en manos de la Fiscalía, y está subjúdice y objeto de investigación en consecuencia. Concluyo, señor presidente. Nosotros, nuestro grupo, estamos convencidos de que la derecha y la ultraderecha no van a cejar en su intento de echarle del gobierno. Del resto de grupos, incluido el suyo, depende que lo consigan o no. Eso es lo que pensamos. El camino para acabar con la corrupción también, exige de medidas estructurales y audaces. Exige, en nuestra opinión, romper con el régimen del 78 y avanzar hacia un Estado plurinacional. En ese camino nos encontraremos. Asterik ez, mila esker. Gracias.